Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del continente centroamericano. Recuerdan ustedes que cuando empezamos el tema del continente americano dijimos pues que América geográficamente se divide en tres grandes regiones, ¿no? Que son América del Norte, América Central y América del Sur. Y si hablamos de aspectos culturales, pues diríamos que América se divide en dos grandes zonas, ¿no? Que sería la América anglosajona y América Latina. Bueno, pues Centroamérica formaría parte de lo que se conoce como América Latina. ¿Ya? Dentro de Centroamérica, la gran mayoría de los países que la integran van a hablar el español. Pero también vamos a encontrar algunas áreas en donde se habla, pues, como un segundo idioma, digamos así, el inglés, ¿correcto? Por ejemplo, ese sería el caso de Puerto Rico, ¿ya? Veamos por aquí la situación geográfica del continente centroamericano. En primer lugar, ¿en qué hemisferio se encuentra Centroamérica? Se encuentra en el hemisferio norte del planeta, ¿no es verdad? Diríamos en la región noroccidental del planeta, ¿ya? Lógicamente es la zona que va a conectar América del Norte respecto de América del Sur, ¿ya? Y es aquí, dentro de Centroamérica, chicos, que vamos a diferenciar dos zonas muy importantes. Una que vendría a ser, miren, la parte continental y la otra que vendría a ser la parte insular, ¿ya? De Centroamérica, ¿ya? Parte continental y parte insular. ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos parte continental? La parte continental sería todo este sector, chicos. Fíjense aquí, ¿ya? En donde vamos a ver, pues, qué es la extensión, ¿no es así?, del continente americano, aunque recordemos que América Central pues sería la región más pequeña, ¿no?, de nuestro continente, ¿ya? Aquí vamos a encontrar en la región continental países como Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, Guatemala, Costa Rica, por ejemplo, formarían parte de este sector, ¿ya? Pero también tenemos a una región llamada insular o antillana, que vendría a ser este sector de acá, miren, ¿no? Que estaría conformada por islas, ¿ya? Dentro de las cuales esta que está de color amarillo sería Cuba, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Haití, a Santo Domingo, Puerto Rico por aquí, a Jamaica, por ejemplo. Estas islas más grandes son conocidas como las Antillas Mayores, ¿ya? Pero también tenemos un conglomerado de pequeñas islas, ¿ya? Que son conocidas como las Pequeñas Antillas, ¿ya? Todo ello, ¿no? La región continental, la región insular, formarían parte de lo que se conoce con el nombre de Centroamérica, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían los límites geográficos de Centroamérica? Bueno, por el norte van a limitar con México. Recuerden ustedes que México forma parte de Norteamérica, ¿no es así? Recuerden ustedes que cuando hicimos Norteamérica dijimos ahí está Estados Unidos, Canadá y México, ¿ya? Y en América eh, central, pues vamos a encontrar países limitando con México, como por ejemplo a lo que sería pues Guatemala. Entonces tenemos ahí por el norte como límite a México, ¿ya? Por el sur su límite sería Colombia, aquí estarían muchachos. Por el este estaría el Mar del Caribe, ¿no?, que forma parte del Gran Océano Atlántico, y por el oeste pues tenemos al Océano Pacífico. Fíjense ustedes que Centroamérica es una región que, si hablamos del área continental, ¿no?, vamos a notar rápidamente que esta área continental va a contener en su interior a países que en su mayoría son bioceánicos. ¿Qué quiere decir bioceánicos? Que son bañados por dos océanos, no tanto por lo que sería el Pacífico por un lado, como por el otro que vendría a ser el Caribe, que como ya dijimos forma parte pues del Gran Océano Atlántico. ¿Ya? Veamos otra característica más por aquí. A ver, miren, aquí justamente tenemos a los países que forman parte del continente centroamericano, ¿no? Acá está México, formaría parte de América del Norte. Tenemos aquí a Guatemala, ¿no?, cuya capital es la ciudad de Guatemala. Tenemos aquí a Belice, cuya capital es la ciudad de Belmopán. ¿Ya? Tenemos aquí a El Salvador, cuya capital es San Salvador. Honduras, con capital en la ciudad de Tegucigalpa. Nicaragua, cuya capital es Managua. Costa Rica, su capital es San José. Panamá, la capital vendría a ser la ciudad de Panamá.
¿ya? Y si nosotros vamos a la región del Caribe, ¿no? O a las Antillas, como hace un rato comentábamos, por ejemplo, aquí destacan pues Cuba, con capital, que sería la ciudad de La Habana, Jamaica, con su capital Kingston, Haití, con su capital Puerto Príncipe, República Dominicana, con su capital Santo Domingo. Fíjense ustedes que en una misma isla, ¿no? Vamos a encontrar a dos países, ¿ya? Y tenemos también a Puerto Rico, ¿no? Con su capital, la ciudad de San Juan de Puerto Rico, ¿ya? Tenemos también a las pequeñas Antillas, ¿no? A las islas de las Bahamas, que habíamos estado comentando, pues, hace un momentito, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos respecto de lo que vendría a ser históricamente la región centroamericana, recordemos algo muy importante, que sería esta zona la primera que habría de explorar Cristóbal Colón a finales del siglo XV, ¿no? Recordemos un poquito de historia y vamos a señalar, por ejemplo, que de los viajes hechos por Colón, que fueron en total 4, estos viajes, en su gran mayoría, los llevó a explorar básicamente pues regiones como sería las Antillas y parte del oriente de la región centroamericana continental, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros puntos que serviría, digamos, de base para que los españoles instalen ahí, ¿no? Primero sus ciudades y de ahí partan, ¿no? A explorar hacia otros territorios, vendría a ser, por ejemplo, esta isla de acá, ¿no? En donde habrían de instalar lo que se conocería con el nombre de Isabela, ¿no? Isabela, ¿no? Y más adelante, pues, van a ir estableciéndose sobre las otras áreas. Desde aquí, ellos van a seguir explorando el resto de la región americana, ¿no? Por ejemplo, ya en un tercer viaje, pues, habrán de explorar este sector de acá, que correspondería a la costa norte de Venezuela, y en lo que vendría a ser el último viaje, Colón exploraría toda esta zona de acá, ¿no? Lo que sería Panamá, Costa Rica, Nicaragua, por ejemplo, claro, territorios de hoy en día, ¿no? Que en aquel entonces pues estaban poblados por muchas organizaciones tribales y poco a poco ya los españoles se van a ir estableciendo en este sector. Por ejemplo, recordemos que la primera ciudad española fundada aquí en América continental habría de ser justamente pues la ciudad de Panamá. Previo a ello hubo un intento en otro sector, un poquito más al norte, pero posteriormente se establece Panamá como la capital, ¿no? De una de las gobernaciones que los españoles habrían de establecer en este sector. Y desde Panamá, chicos, recordemos, se van a organizar expediciones hacia el sur de América. Tal es así que, por ejemplo, si nosotros nos preguntamos de dónde salió Francisco Pizarro a explorar la región del Tahuantinsuyo, la respuesta sería, pues, salió de Panamá. Los 3 viajes que hizo Pizarro hacia el Tahuantinsuyo, ¿no? En búsqueda, ¿no? Del Tahuantinsuyo, habrían partido de Panamá, ¿ya? Así que la región centroamericana va a ser un punto estratégico para que desde ahí empiecen a colonizar, ¿no? A ocupar los españoles los territorios de gran parte de lo que conocemos hoy en día como América Latina, ¿no es verdad? Sobre todo la América hispana, ¿no? La América que fue alguna vez colonia de la corona española. Y por estar justamente todas estas áreas, ¿no? Incluidas dentro de los dominios que tenía España, España pues repobló estas áreas y las repoblaría con población que era traída a través del comercio de esclavos. Estamos hablando de esclavos de origen africano, que llegaron en grandes cantidades sobre estas zonas y se dedicaron pues a producir cultivos como por ejemplo el cultivo de la caña de azúcar y el algodón. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, viaja a Cuba, ¿no? Ahí en Cuba ve una población descendiente, en este caso, de los antiguos esclavos africanos, pero en un porcentaje muy alto. Lo mismo también sucede con Haití, por ejemplo, y con muchos de estos sectores que estamos viendo por acá. ¿Ya? Entonces, la población esclava, descendiente, ¿no? De africanos, habría de ser muy fuerte en la región centroamericana. ¿Y por qué se dedicaban a cultivar pues estos productos que estamos comentando? Por lo que hace un rato veíamos en el video, ¿no?
de que la región centroamericana tiene pues un clima básicamente tropical, cálido, y en esos tipos de clima, alimentos o cultivos como por ejemplo el algodón, la caña de azúcar, crecen intensamente y para ello se necesitaba pues de abundante mano de obra. Todavía sobreviven en estos territorios población aborigen, o sea, población descendiente de los antiguos pobladores de estas tierras. Sí, sobre todo donde es bastante fuerte, chicos, es en la región continental. Si nosotros nos desplazamos a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, por ejemplo, vamos a ver que hay una fuerte presencia de población indígena, ¿no? Una población que no ha perdido, digamos, ¿no?, sus características culturales ancestrales hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que se desarrolla en este lugar? Bueno, lógicamente la práctica de actividades como la agricultura, la pesca, al igual que también lo que sería el comercio, serían actividades importantes. Pero como hemos notado en el video, la otra actividad también bastante importante en la región de Centroamérica vendría a ser el turismo, ¿no? Aquí también tenemos que hacer una salvedad. Miren, chicos, si nosotros hablamos de países, por ejemplo, como Panamá, vamos a ver que Panamá sería la región más estrecha del continente americano, ¿no? Panamá es un territorio muy pequeñito, es más, ¿no? Todos estos países en realidad son bastante pequeños, no llegan ni siquiera al 1.000.000 de kilómetros cuadrados, ninguno de ellos, ¿ya? Pero Panamá es una situación bastante particular, porque les comento algo, en el pasado Panamá había sido parte de Colombia, había sido parte del territorio de Colombia, pero sucede que a comienzos del siglo XX Panamá va a luchar por su autonomía. Finalmente se separa de Colombia y se proclama pues como una nación autónoma bajo un régimen republicano, ¿ya? Pero Panamá es un lugar estratégico para el continente americano. ¿Por qué razón? Porque como es la faja más delgada que tiene todo nuestro continente, Panamá pues fue, miren, el punto en donde se llevó a cabo la construcción de un canal. ¿Y qué es un canal? Bueno, es una vía que va a conectar a dos grandes océanos, en este caso al Pacífico, por aquí, con el Atlántico, ¿no? Entonces, el canal de Panamá empezó a ser proyectado a finales del siglo XIX, ¿ya? Y con capital norteamericano se empezó a construir a comienzos del siglo XX. Pero terminada la construcción del canal de Panamá, obviamente los inversionistas norteamericanos pretendieron pues tomar el control de este canal por un periodo muy largo, cosa que no pues aceptó el gobierno colombiano. Por eso es que, miren, ese capital americano metido en el canal movió tanto, influenció tanto en la población para que finalmente la población pida, exija su separación de Colombia. Y una vez que se separa de Colombia, y Panamá se hace una república independiente, pues ese grupo empresarial que había construido el canal va a pasar a administrarlo por un periodo muy, muy prolongado. Recién a finales del siglo pasado, estamos hablando de finales de los años 90, el canal pasa a ser administrado por el propio gobierno de Panamá. Imagínense, o sea, fueron más de 80 años de administración de este canal. ¿Y por qué es importante, profesora? Porque siendo una vía que conecta a los dos océanos más grandes que hay en el planeta, Panamá es una zona de fuerte tráfico comercial. Es decir, que los productos, por ejemplo, europeos, ya que se desplazan hacia América, ya llegan hasta el canal de Panamá. ¿Ya? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con productos procedentes de lo que sería pues la región norteamericana, asiática, etcétera. Entonces, el flujo comercial es muy, muy fuerte en Panamá. De tal manera que la actividad más importante para ese país, lógicamente, es el comercio, sobre todo el comercio de navegación, ¿no? Y sí, Panamá tiene una economía estable, una economía basada en esa actividad. ¿Por qué? Por ser punto estratégico de conexión en todo el continente, ¿correcto? Pero salvo Panamá, que tiene una economía estable, los demás países más bien pues tienen muchísimas falencias, muchísimos problemas. Veamos también aquí lo siguiente. Panamá, por ejemplo, yo observo aquí, es un país bioceánico. ¿No es así? Costa Rica también lo es. Nicaragua también.
Honduras también es bioceánico. Fíjese por aquí que una pequeña porción de Honduras es bañado por el Pacífico, ¿no? También, bueno, en el caso de Guatemala también es bioceánico. Pero si yo observo a El Salvador solamente es bañado por el Océano Pacífico, mientras que Belice solamente es bañado por el Océano Atlántico, ¿no? En este caso por el mar de las Antillas o el Caribe, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues, en su gran mayoría, miren, 1, 2, 3, 4, 5 de los 7 países de América Central Continental que son bioceánicos. En el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, aquí hay grandes problemas como en el resto de Latinoamérica. Problemas sociales, ¿no? De desigualdad, ¿no? De una fuerte brecha social, problemas, por ejemplo, pues de pobreza, de analfabetismo, de marginación de los grupos indígenas, es algo bastante notorio dentro de estos países. A eso súmale la inestabilidad política. Durante muchísimos años, los gobiernos que se sucedieron en países como, por ejemplo, El Salvador, no hicieron otra cosa más que desatar guerras civiles. Y como consecuencia de eso, dentro, por ejemplo, de El Salvador, desde los años 70, 80, se fue gestando la aparición de movimientos, digamos, no, sociales, pero de población que estaba totalmente desconectada, pues, con las leyes, con la legalidad de su país. Como por ejemplo, pues, grupos delincuenciales. Entonces, ¿no? La muerte, los suicidios, los homicidios, al igual que ellos, pues los atracos, entre otros delitos más, secuestros, etcétera, eran tema de todos los días en El Salvador, ¿no? Cosa que en los últimos años se ha tratado de parar progresivamente debido a pues que a este país, ¿no? Al igual que por ejemplo Costa Rica, que Honduras, etcétera, están bregando, ¿no? Por impulsar cada día mejor el turismo dentro de sus territorios, ¿no? Y para ello, lógicamente, para que el turismo fluya con bastante tranquilidad, se requiere, pues, ¿no? De también un país que garantice, ¿no? La seguridad a los visitantes, ¿ya? Entonces, esas serían las principales características en cuanto se refiere, pues, a economía de este sector de América. Respecto del relieve, miren aquí, tenemos que Centroamérica tiene dos grandes sistemas montañosos muy escarpados. Uno que vendría a ser la cordillera oriental, ¿ya? Y la otra que sería la cordillera occidental. Dice, la cordillera oriental se extiende desde la parte oriental continental hasta el archipiélago antillano, que vendría a ser este sector de acá, ¿no? Se extiende hacia este lugar, ¿correcto? Y la occidental, que obviamente corre, ¿no? Por toda la región continental. ¿Ya? Dice cordillera occidental, ¿no? Centroamericana a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Nicaragua, miren, desde este sector hasta lo que vendría a ser la región de Colombia, ¿ya? Y una cosa así bastante curiosa respecto de lo que es el Caribe, pues es que aquí abunda una gran cantidad de volcanes, ¿ya? Por eso la actividad sísmica también es constante dentro de este sector. Tenemos, como ya habíamos visto hace un rato, playas muy hermosas, ¿no? Como están bañadas pues por grandes océanos, ¿no? Se convierten estas playas en grandes atractivos turísticos, ¿no? Como por ejemplo tenemos pues la costa caribeña, en donde, miren, una curiosidad pues es que vamos a encontrar arena blanca y muy fina en la zona, ¿no? Hay corales también en el sector, al igual que ello vamos a hallar en el ámbito de la hidrografía una gran cantidad de lagos, como por ejemplo el lago Nicaragua, el lago Managua, que se encuentran ambos en este país, el lago Atitlán, el que está en Guatemala, ¿no? Y el lago de Gatún, que se encuentra en el territorio de Panamá, ¿ya? Asimismo, si nosotros hablamos respecto del clima, como ya habíamos comentado hace un ratito, pues el clima que predomina dentro de la región centroamericana sería un clima cálido y tropical, ¿no? Que se va a caracterizar por sus altas temperaturas, con aproximadamente, pues, promedio de 20 grados Celsius, obviamente teniendo temperaturas mucho mayores en las horas del día y la temperatura, pues, un poco menor durante la noche, ¿no? Ahora, lo que también sí tenemos que saber es que ellos van a tener una estación seca que va de noviembre a abril, ¿ya? Que justamente es el periodo que es bastante recomendado para que se pueda llevar a cabo viajes turísticos dentro de esta región, ¿ya? Asimismo, también tenemos que saber
que es aquí en la región centroamericana, en donde se lleva a cabo pues lluvias muy intensas, pero también la región centroamericana es una región habitual para el desarrollo de lo que vendrían a ser los huracanes, por ejemplo, que afectan más o menos entre los meses de julio y octubre a estos territorios, ¿ya? Y por aquí tenemos pues a los principales países, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, como ya dijimos, su capital es San José, su idioma es el español, su moneda es el colón costarricense. Miren, tiene una población de 4.600.000 habitantes aproximadamente. ¿Eso cuánto sería respecto de Perú? En Perú tenemos 33 millones de habitantes. 4 millones representaría pues más o menos el 11% del total de habitantes que tiene nuestro país. ¿Ya? Entonces es un país con una población bastante reducida, ¿no? Con un clima, como ya hemos dicho, ¿no? Tropical, lluvioso, y que está dividido pues por 7 provincias en el interior, ¿ya? Aquí tenemos, miren, sus características, ¿no? Paisajísticas, que ya habíamos comentado, ¿no? La presencia de volcanes, como el volcán Arenal, por ejemplo, es lo más destacado. Y aquí tenemos a Cuba. Cuba forma parte de las Antillas o del Caribe, como habíamos comentado, ¿no? Y bueno, en Cuba, cuya capital es La Habana, el idioma que se habla es el español, la moneda oficial es el peso cubano. Miren, y Cuba sí tiene una población de aproximadamente 11 millones de habitantes, ¿no? Su clima es tropical húmedo. Cuba vive hoy en día de lo que es el turismo, también pues vive de lo que es la agricultura, pero dentro de esta región no hay una gran diversidad de recursos que puedan ser aprovechados pues para su industrialización. Lo otro que también hay que recordar de Cuba es que este país vivió un proceso de revolución política y social hacia el año de 1959. Bueno, ese proceso revolucionario se dio pues entre los años 40 y 50, pero se concretó exactamente en el año de 1959 con Fidel Castro a la cabeza, ¿no? Y desde ese momento Cuba pues desarrolló un régimen de gobierno que ha sido pues denominado socialismo, ¿no? Cubano. Pero sucede que también desde que ellos se instauraron en el poder, Cuba ha sufrido una de las medidas más drásticas que se ha podido dar por parte de los grandes países capitalistas, que es el bloqueo económico. ¿Qué quiere decir bloqueo económico? Que no se le permite a Cuba comerciar con los países vecinos, que no se le proporciona a Cuba asistencia económica, ayuda a través de préstamos, y es por eso que en los años que tiene este gobierno entre Cuba no se ha podido desarrollar mucho. ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente pues bajo esas condiciones, esas trabas que se han establecido, difícilmente se ha podido generar un cambio, ¿no? De avanzada. Pero lo que sí ha ocurrido dentro de Cuba, por ejemplo, pues es que se ha impulsado mucho lo que es la educación, la medicina, a tal punto, ¿no? De que los médicos cubanos son considerados como uno de los de mayor desarrollo que hay a nivel de toda América, incluyendo los Estados Unidos. ¿No? Hay muchos que para poder hacer una especialización se desplazan hasta Cuba, ¿no? En cuanto se refiere a medicina. Y la educación, pues también, ¿no? Se ha impulsado fuertemente, ¿no? Pero lógico, esto va de la mano también con un régimen, ¿no? Autoritario que se ha establecido, pues, durante todo ese tiempo que estamos comentando, ¿no? La ciudad de La Habana es una ciudad muy hermosa, repleta de muchos turistas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, playas importantes como la playa Varadero, que es muy visitada, la playa llamada Cayo Coco, ¿no? Santiago de Cuba, ¿no? En donde, miren, hay evidencias del desarrollo de Cuba bajo, pues, lo que sería, ¿no? El dominio de España, ¿no? O sea, hacia lo que serían los siglos XVI en adelante. Guatemala es también otro país bastante grande. Aquí vamos a tener que el idioma también es el español, su moneda es el quetzal, y Guatemala tiene una población de 13.641.000 habitantes aproximadamente. También con un clima, ¿no? Cálido, tropical, ¿no? Y dividido pues en 4 regiones, ¿no? Ahí está. Jamaica, miren, aquí está, esto es Jamaica, esta pequeña isla que se encuentra al sur de Cuba, ¿ya? Cuya capital es Kingston, y aquí, por ejemplo, se habla el inglés, ¿ya?
La moneda que hay pues dentro de Jamaica es el dólar jamaiquino. ¿Ya? Y su población es reducida, ¿no? 2.780.000 habitantes aproximadamente, con un clima cálido tropical también, como el que caracteriza a toda la región centroamericana. Profesora, ¿por qué en Jamaica se habla inglés? Bueno, lo que pasa es que así como se produjo la llegada de ingleses a Norteamérica, ¿no? Que dieron paso a la aparición de las 13 colonias, ¿no? Americanas, o franceses, ¿no? Que llegaron hacia lo que sería la región también norteamericana, fundando así la colonia de Canadá, pues también los ingleses y los franceses se desplazaron por la región de lo que sería el Caribe. Y ahí instauraron incluso, ¿no? Digamos, un satélite, un núcleo colonial, pues hacia los siglos XVII aproximadamente. Y uno de ellos habría de ser, pues, la zona de Jamaica, ¿no? Panamá, que como ya les dije, pues es una ciudad económicamente muy estable, pero con una reducción, miren, una población, perdón, muy reducida. Tiene 2.300.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Y aquí, pues, la moneda es el balboa y su idioma oficial es el español, ¿no? Tenemos a República Dominicana, igualmente, ¿no? Con 8,5 millones de habitantes aproximadamente, con el idioma que es el español, ¿no? Aquí también República Dominicana es una zona turísticamente muy reconocida, porque es aquí en donde se va a establecer, pues, ¿no? Una de las ciudades más antiguas por parte de los españoles. Entonces, aquí hay muchísimos museos, hoy en día, ¿no? Convertidos en museos de sitio, que habrían sido escenarios en donde se habrían establecido las primeras organizaciones españolas en América, ¿ya? Por ejemplo, la Catedral de Santo Domingo, la Fortaleza de Osama, el Museo de Alcázar, ¿no? Entre otros más. ¿Ya? Y así, bueno, vamos a ir señalando también las características más importantes respecto de lo que vendría a ser su hidrografía, ¿ya?